buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Entrecanos del 30 de enero 2024. Se nos acabó el primer mes del año y doy la bienvenida a Juan Carlos Cross. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenos estás, días. Luis? No, te dije ¿Cómo te ha Juan ido? Carlos, Juan Eduardo, discúlpame. Juan Acabo Eduardo. Juan Carlos, un amigo aquí de la comunidad, perdón. Juan Pero Eduardo, bienvenido. Dime, muchas por gracias. antes que empecemos a entrar en materia, ¿en qué parte de Italia te encuentras? Para que me dé envidia. Digo. No, no. Antes que nada, muchas gracias, Luis, por esta oportunidad de conversar con tu comunidad. Una anécdota, pues es que me he acostumbrado a que me confundan con el Juan Carlos. Yo creo que por el tema de que mi apellido es Cross y a veces cuando uno pone Juan Cross, no sé por qué me ha pasado más de una vez, pero varias veces, que asumen que el Cross es Carlos Ah, y no. Y después aclaro que soy Juan Eduardo Cross, aparte, como yo digo, soy un Cross falso porque tengo solo una S al final, o sea, no soy inglés. Por lo sí. tanto, no me sorprende que no hay problema con la confusión. No, ahora estoy aquí en Rimini. Rimini es una pequeña ciudad frente al mar Adriático, a una hora de Bolonia, para que más o menos se ubiquen en el mapa centro-norte de Italia. Con invierno afuera, atardeciendo, pero la verdad que no nos estamos quejando. Este invierno ha sido bastante, bueno, depende cómo se lo mire, ¿no? Tal vez para el planeta es malo que estemos con 5 o 7 grados promedio más alto de lo que debería ser para la época. Eso demuestra el calentamiento hasta el invierno acá. Pero la verdad que desde el punto de vista del sufrimiento humano del corto plazo, es muy benévolo porque tenemos días soleados, está el frente al mar, uno puede caminar igual. En la noche sí enfría bastante con temperaturas de 3 4 grados, pero no menos, casi nunca ha hecho menos cero, menos grados negativo. Y en el día estamos hablando de días de 14 15 grados, bastante agradables. Así que bastante bien este invierno. Muy bien. Oye, pues permíteme decirte que ya de Perú se conectó nuestro amigo Pedro Atúncar. Él está en Perú. Por ahí saluda, Saluda a dice Perú. buenos días comunidad. Y voy a dar lectura a tu semblanza porque siempre lo acostumbramos de presentar a la persona que nos hace el favor de acompañar. Juan Eduardo es uruguayo de nacimiento, es apasionado de fútbol. ¿A qué equipo le vas? Al Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay. Yo no sé de fútbol, pero pues pregunto porque es el tema, ¿no? Es, El más grande y el más antiguo del país. De los más bueno. grandes. Muy bien, es también aficionado a los asados, yo creo que eso muchos lo somos, le llamamos de distinta manera, aquí le llamamos Ujú. carne asada, la carne asada, pero bueno, es lo mismo. Es lo mismo. A los cortes y a la buena comida y al vino, caray, que sin duda El también buen es lo vino. que acompaña, ¿no? Es necesario que acompañe Total. para disfrutar. Totalmente. Y dice que disfruta de las cosas simples de la vida. He vivido en diferentes países de Latinoamérica, por lo que conozco a muchas personas, colegas y amigos con costumbres y culturas diferentes, pero nos unen las ganas de seguir soñando con un mejor futuro y más justo, sobre todo más justo. He sido ejecutivo de empresas multinacionales de primer nivel, lo cual me llena de orgullo por haber vivido esas experiencias profesionales y de desarrollo personal. Pero ahora siento que es nuevo un momento de mi vida y por eso he decidido lanzar esta iniciativa. ¿Qué hago? Colaborar con empresas que quieran buscar las fortalezas y potenciar los talentos de las personas senior más 50 a través de desarrollar programas de intraemprendimiento. Ahorita nos va a decir qué es, mentorías, ecosistemas de innovación, formación de nuevas habilidades, etcétera. Y apoya a personas que quieran volver a empezar emprendiendo nuevos proyectos en sus vidas con formación y coaching en temas como pensar diferente, o sea, salirse de la caja, ¿verdad? Lo que dicen los Ujú. muchachos ahora, gestión del cambio personal, trabajo intergeneracional importantísimo en los emprendimientos, entre otros. Sensibilizar a través de la creación de una comunidad activa que defienda sus derechos al trabajo, fíjese qué importante, que defienda sus derechos al trabajo, a la plenitud senior y a no renunciar a sus propósitos de vida, para lo cual desarrollo conferencias motivacionales preparadas para iniciar el proceso y ponernos en marcha. Pues a tus órdenes, Juan Eduardo, 50 y qué, y yo por ahí escribí también, o 60 y qué, o 70 y qué, Claro. pues qué, Y, ¿no? y podríamos ponerle el número que fuera, los 80 y qué, y los 90 y qué, ¿no? Y seguramente en algunas pocas décadas va a ser más normal decir, y los 100 y qué. Sí. Pero bueno, antes que nada, Luis, muchas gracias. Tú sos un precursor en estos temas de hace muchos años. Has creado una linda comunidad. México es un país, además, en lo personal, pues yo sé que tu comunidad es de toda América Latina, pero México en particular, en tu tierra, tengo muchos amigos.
En este momento se me viene a la mente un gran amigo, Roberto Solano, ex decano de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Economía de las Naciones Américas, que está integrado con nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, que Dios mediante espero verlo en mayo en nuestro próximo congreso, que ya después comentaremos de esto que vamos a hacer, este evento internacional también, al cual estarás invitado y estaremos invitando a toda la comunidad. Pero yendo un poquito al tema, el 50 y qué, porque estoy armando un libro, lo puedo dar como una primicia. Estoy haciendo un libro que espero lanzarlo en 4 meses, más o menos para el Congreso. Ojalá pueda llegar para el Congreso y lanzarlo todo ahí. Bueno, es un sueño, si no, será un mes después o dos, pero ahí va a ser este año. Sobre esto de, primero pensé en hacer un libro muy técnico, ¿no? Y yo creo que va a venir esa etapa. Un libro para empresas, un mundo más, el libro más para la gente de talento humano, para la gente de marketing. Pero primero estamos en una etapa que yo siento que hay, de hecho hoy te iba a presentar una presentación de PowerPoint, que tengo varias, después dije, no, creo que es un lindo momento para empezar a reflexionar algunas cosas y parar un poquito y decir, bueno, porque hay mucha gente hablando de esto, y bienvenida a la gente que está hablando de esto. Pero me da la sensación de que está viendo como una moda, como una cuestión de que mucha gente está hablando y estamos como repitiendo frases vacías o frases cosas y no tenemos, me parece a mí humildemente, ¿no? Y creo que hay que tener respeto por este segmento que además va a ir creciendo mucho y no verlo solo como un objeto de mercado, de negocio, de cómo le vendemos más cosas. Por supuesto que hay necesidades y si hay espacio para crecer los mercados y que haya una empresa que gane dinero, perfecto, y solucionando necesidades de nosotros, ¿no? De los seniors. Pero me parece que primero hay que darle el lado humano, el entendimiento más de que, mira, el otro día yo hacía una reflexión, ¿no? Con esto del edadismo y de la inclusión, que está muy de moda también ahora decir que la de todos tenemos que ser inclusivos, pero así empezamos también con las minorías raciales, con la de género, con el tema sexual, del homosexualismo. La gran diferencia de esta minoría o falsa minoría, vamos a entrar en esos detalles ahora, pero por ahora pongámosle que somos una minoría en proporción a la cantidad de población mundial, ¿no? Estamos aproximadamente en este momento personas de más de 60 años en el entorno al 10% de la población mundial, y eso se va a duplicar en los próximos 20 años, y si bajamos esto a los 50, ya hoy ya estamos en el 20 y seguramente una tercera parte en 10 años. O sea que ya no es tan minoría, pero partiendo de la base que sigamos siendo minoría, cuidado porque esta minoría es la única que no te va a consultar y no te va a dar la opción de que no seas parte de la minoría en algún momento. No sé si me explico. Es decir, tú un color de piel lo tienes. Sos moreno, sos rubio, sos chino, sos africano, no importa. Una etnia, sos parte de una etnia. No te puedes pasar a otra etnia. Una religión, sí, hay casos de que una persona se cambia, pero en general tú sos de una civilización, sos judío, sos musulmán, sos católico, sos ateo, sos budista, etcétera. Es más difícil que dejes de pertenecer a ese segmento. Con el tema homosexual lo mismo, porque tú puedes tener una opción de querer ir, volver, ¿no? En fin, no entramos en detalle, pero digo, acá es la única segmento que el que hoy es joven va a ser senior. Primera conclusión. Sí, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Exacto, No hay de otra. exacto. Claro. Exacto. Y eso es lo que yo digo que tenemos que empezar a hablarlo así, con esta gente que se siente, el que es muy joven a veces, a mí me pasó también en ese momento, ¿no? No sé si a vos te pasaba, Luis, pero nuestros Claro. papás, sobre todo, al menos a mí me enseñaron con que no se hablaba de la muerte, no se hablaba de la vejez, no se hablaba de la enfermedad. Entonces uno se criaba como una burbuja de eternidad mentirosa, que no existe, obviamente, y que te lleva a engaños porque crees que tienes tiempo. Y yo siempre decía, no, ya desde el primer día ya tú estás gastando tu tiempo. Claro, claro. Desde el primer día estás gastando tu tiempo. Y cada vez te queda menos. Exacto. Y después te va quedando menos, pero incluso aunque la percepción es que te queda mucho a veces, primero, ¿quién sabe cuándo es la fecha de caducidad nuestra? ¿Quién lo tiene escrito y asegurado? Nadie, nadie. Entonces, hasta el que es niño, adolescente, se da cuenta lamentablemente después cuando un ser querido fallece joven y dicen, bueno, por lo menos vivió intensamente, o qué lástima que no pudo hacer tal cosa. Bueno, tal vez porque nos falta una educación y un cambio cultural de reconocer que lo único seguro que tenemos en la vida, y no estoy descubriendo nada con esto, es el envejecimiento y peor, no, perdón, corrijo, la muerte. Porque el envejecimiento ni siquiera es seguro porque lamentablemente muchos van a morir antes de envejecer, ¿no? Claro. Por Oye, enfermedades, por accidentes. Sí. bueno, discúlpame que te interrumpa, pero hay un dato. Tú decías, es que pensamos que somos minoría. Pensamos que, y a lo mejor lo somos, y en algunos países más, en otros menos, pero como que no tenemos representatividad en el entorno del mundo. Y déjame que te dé un dato que tiene 11 días de publicado, 11 días de que se dio, y no lo dio cualquiera, se dio dentro del Foro Económico de Ujú. Davos.
El Ujú. Foro Económico de Davos indica que las personas de 50 y más representamos, que estoy aquí, Sí, el 20% de la población mundial. Sí es cierto, somos poquitos, somos una quinta parte, pero también representamos el 40% del consumo global. exacto, Sí, el exacto, 40%. Ahora dime que es poco. exacto, Ahora pregúntate si eso es poco para todo lo que lo quieras ver, ¿eh? Para claro, salud, para economía, para lo que quieras, educación, para lo que todo, quieras. Y todo. esto es un dato de hace 11 días. Muy Está buen, en el informe del foro. Ahí lo muy pueden buen encontrar. dato, muy buen dato para actualizarlo ahora para estas próximas charlas. Pero no, pero incluso la línea de racionamiento, y ojo, si vos le proyectás eso a 10 años, a 20 años, 30 y tanto en porcentaje de población mundial, más de la tercera parte, y Sí, va a llegar a ser seguramente el 60%, 70% de la economía. Eso sí, está fuera de discusión, vos y yo lo sabemos, tú y yo lo sabemos, ¿no? Pero yo digo para esta percepción que hay sobre todo de cuando uno es joven, ¿no? Y de la juventud actual, que no estoy criticando a la juventud actual, digo, cuando uno es joven ve siempre este tema de viejos, este tema que a mí me falta mucho, este tema, y ahora después voy a contar una anécdota que a mí me pasó y a veces lo lamento, ¿no? Pero esta percepción de joven de decir yo no soy de eso, no pertenezco a ese grupo. Bueno, hay que comunicarles claramente que va a pertenecer y ojalá que pertenezca, porque quiere decir que está vivo. Si sí, no claro. pertenece es porque no llegó y esa es la Sí, noticia triste del tema, ¿no? A sí, menos a los que queremos vivir y adoramos la vida, prefiero ser viejito con problemas de salud, con algunas restricciones más, pero seguir viviendo un día más. Cada día hay que, al menos lo que pensamos así, valorarlo y disfrutarlo. Pero ¿por qué quería esta línea de razonamiento? Más allá de tu aporte que es brillante, y más nos muestra la importancia que tenemos y vamos a tener. Pero quería decir de que esto de la onda de que hay que incluir a las minorías, bueno, nosotros primero no somos ya tan minoría ni lo vamos a hacer, pero incluso aunque sigamos siendo un segmento, va a ser un segmento importante, pero cada vez se va a alimentar de los otros que no dicen ser parte hoy de esa minoría. Es lo único seguro, a eso voy. Todos vamos a, o la mayoría va a llegar. A diferencia de la minoría, sí. hay un dicho en México que dice, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso te digo, porque cuando uno a veces viste que hay gente que toma cierto recelo con los temas, vamos a suponer, de los temas raciales, religiosos, de los homosexuales, de los discapacitados, en fin, como que a mí no me va a tocar, yo no voy a hacer eso porque voy a elegir, incluso el elegir es relativo, porque te puede pasar con un hijo después, o sea, el tema siempre puede estar en la vuelta, pero vamos a suponer que la persona toma más distancia, no quiere saber de esos temas, no quiere cómo se ayuda, si tienen atención médica, y cómo los trata la sociedad, si las ciudades son amigables. Pero con esta minoría, falsa minoría, repito, cada vez somos más, va a ser parte de él. Entonces, yo lo que quiero, el primer mensaje, ojalá que esta charla después llegue a gente más joven o de mediana edad, o que algún veterano que la vea la comparta con sus hijos o nietos, es que la buena noticia es que van a llegar, si están vivos, también a ser senior, y la mala depende cómo se lo mire. Entonces, en conclusión, primer prejuicio o barrera que hay que eliminar, esto es de todos, hasta de los que no son hoy senior. Primer punto que creo que es parte de esta humanización del tema, de hablarlo desde un punto de vista no del segmento de mercado, no del nicho, no, de un problema humano. Y perdón, corrijo, no problema, de una circunstancia, de una necesidad Real- humana que todos vamos a tener. realidad, es nuestra realidad. Exacto. Que además que tengamos cada vez más años de vida, tú has visto los porcentajes, cómo vamos ganando cada 3 años uno promedio, o sea que si esto sigue así, en los próximos 30 años vamos a ganar 10 años más de promedio. Entonces estamos hablando que hoy ya andamos en el entorno de los 80 años, al menos en países que sanitariamente están bien, bueno, ni hablar España con 86, Japón ya con 90 o más, pero digamos un promedio más o menos de países latinoamericanos y de primer mundo. Saquemos África, que está bastante más bajo, en el torno de los 60, 60 y poco, pero que también viene ganando años. Yo estuve en África, creo que te comenté en noviembre, y en un evento en la Universidad de Ghana pusimos este tema en agenda. Por supuesto que no nos dieron mucha importancia, porque ante un país y un continente que tiene tantas urgencias del presente y de su gente más joven, lo ven esto como, pero África también está envejeciendo, y a pasos incluso agigantados para lo que venían, ¿no? Y la expectativa de vida de ellos también viene mejorando mucho. Pero en conclusión, el promedio mundial más o menos, pongámosle que esté en 78, 80 hoy, más o menos, en 30 años vamos a estar en 90. Entonces, el gran tema es que todos los que vienen atrás nuestros, yo tengo hijos adolescentes, preadolescentes, van a vivir más que nosotros seguramente. Haciendo las cosas medianamente bien, van a vivir más. Entonces, estos temas que estamos tocando nosotros, que seguramente no vamos a ver, ojalá que sí, muchas cosas, pero no vamos a ver todo el cambio ese que la sociedad imperiosamente va a tener que tener para incluir
ya está, no a esta minoría, a este gran porcentaje de personas y de actividad económica y cultural y social y de parejas y de entretenimiento y de turismo y de tantas actividades que vamos a tener que desarrollar. Ojalá veamos mucho, pero seguramente esas generaciones que hoy son niños van a ver un mundo totalmente distinto, ojalá, ¿no? Porque si no sería muy, muy triste y muy doloroso lo que va a pasar con ellos mismos cuando sean más veteranos, la discriminación, la falta de oportunidades, la falta de financiamiento para emprender, la falta de terminar carreras buenas en las empresas. En fin, en conclusión, el primer mito que quería terminar esto de que esto no es una minoría y sobre todo que todos vamos a ser parte de la supuesta minoría en algún momento. Eso por un lado. Si querés, vamos tocando algunos de los temas que tú tocaste en mi perfil, que me gusta que me hayas presentado así, porque yo no, las hojas de vida, ya a esta altura de la vida, yo tengo 50 años, estoy entrando a la etapa senior, pero más allá de los niveles Ya, de barreras o no, ¿eh? ya eres entrecano. Ya soy entre poco pelo aparte, ¿no? Antes de cano, entrepelo. Tengo algún entrepelo. Pero lo que quiero decir es, uno ya mira las cosas con otra perspectiva, ¿no? Esto de las hojas de vida, de leer los títulos, de leer las experiencias. Por supuesto que me llena de orgullo porque yo sé de dónde nací y de qué cosas no eran fáciles de hacer y de estudiar y de soñar con ciertas cosas y por suerte, por el trabajo y por la vida y por Dios y demás, seguramente logré muchas de esas cosas. Pero más allá de eso, creo que por eso yo en mi página web, que me alegro que tú extrajiste de ahí la reseña, me describo así, como la parte más de la persona, no del profesional, no de los títulos, porque esos son como cocardas, ¿no? Que uno se pone, medallas. Y yo siempre digo una expresión de un expresidente de mi país, gran amigo, el doctor Lacalle Herrera, el papá del actual presidente del Uruguay, con el cual me une una linda relación con el papá sobre todo, y el expresidente siempre decía cuando era presidente, los pingos se ven en la cancha, es decir, los caballos se ven en la pista cuando dicen largamos. Claro. Esa es la mejor carta de presentación, ¿no? Entonces yo trato de mostrarme más la parte, como dice Víctor Coopers, el gran motivador español, nadie se va a acordar de ti por tu hoja de vida, No. se van a acordar por tu actitud, por tu manera de ser, por tu esencia, ¿no? Así que me alegro que me hayas presentado así. Y entonces entrando a algunos de los puntos que tú dijiste, a mí una de las cosas que me tiene más preocupado después de esto del mito de la minoría y de que me parece que no es un problema mío y demás, que ya aclaramos, el tema de que por ahora veo, no sé, me gustaría que esto sea un diálogo y que tú también me des tu opinión y lo cómo estás viendo en México. El tema del intraemprendimiento que tú lo mencionas y que yo en el libro voy a dedicar alguna parte especial a eso, se refiere a que no estamos diciendo que el emprendimiento no va a ser fundamental. El emprendimiento senior va a ser fundamental porque no va a haber lugar seguramente en las organizaciones grandes para todos nosotros, incluso para los más jóvenes. Ya estamos viendo, creo que ayer leí en un informativo alemán aquí que Amazon se está para disponer a despedir el 30% de la plantilla en el mundo. Y otras organizaciones lo hicieron ya antes, disponer una cantidad, no se diga Twitter, ex ahora, a cuántos Ujú. despidió? Facebook. Exacto, exacto. Y ahí no son los veteranos, ahí también están muchos, la mayoría son jóvenes, al contrario, y que tienen las habilidades digitales y que saben de programación y que saben de innovación. Quiere decir que este problema de la economía nueva, de la gig economy, como se llama, la economía del conocimiento y de lo intangible, va a pegar a todos, en algunos más mayor medida, pero todos estamos amenazados y todos tenemos que prepararnos. No es un problema Todos, solo por la edad. todos, todos, Exactamente. todos, todos. Entonces, Oye, claro que pero la mayoría vamos a tener que hay, emprender. claro, hay una paradoja, y hablo de Ujú, México. ujú, Aquí muchas empresas te prejubilan a los 95, a los 45. ujú. Y puedes, si alcanzas pensión, porque los jóvenes en México ya no van a tener pensión por Exacto. disposiciones del gobierno, entonces, si todavía alcanzaste pensión, puedes recibirla a partir de los 65. Tienes 20 años de diferencia. ¿Qué vas a Ujú. hacer esos 20 años si no tienes manera de pensionarte? Y además, si te pensionas y vas a vivir hasta los 80, hasta los 90, vas a vivir con una pensión que te va a alcanzar. Hay un dato que es revelador para México. El promedio de las pensiones que se otorgan en México, que les otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, el promedio de las pensiones, no tienes idea de cuánto es. No, lo que me digas, no tienes idea de cuánto es. $80, $60. No, un poco más. No, Ah, no, bueno, no, tantito más. Alrededor de 310, $315, según el tipo de cambio. Eso te va a alcanzar para vivir, para pagar temas de salud, para transporte, para casa, para tu seguro de vida, porque yo creo, ¿no? Asegurarte para tener incluso de lo más elemental a esta edad, para sacar a pasear a tus nietos. total, Pero es el total. promedio. ¿Habrá Sí, sí. gente por arriba? Por supuesto que sí, pero ¿cuántos no hay por abajo?
No, no, ¿Cuántos totalmente de no acuerdo. hay por abajo? Totalmente de acuerdo, pero entonces, para eso iba. La mayoría seguramente por necesidad, ojalá sea más por opción, van a ser emprendedores. Pero hay un tema que yo creo y ese es el que más me interesa a mí en lo personal, desarrollar en mi profesión o en este aporte que estamos intentando hacer con los eventos, con el libro y demás, es qué rol están teniendo y van a tener las empresas más grandes, las generadores en la economía del gran porcentaje del Producto Bruto, pero no solo por un tema de responsabilidad social, de la obligación ética. Sí, bueno, por supuesto, ojalá que los líderes justamente, que se sepa que también lo que hacen hoy les puede pasar a ellos en 10, 15, 20 años. O sea, eso está clarísimo, ¿no? La rueda que decíamos de que vamos a ser senior todos, o la mayoría. Pero no, digo en el sentido de cómo plantearle a las empresas también, y creo que hay un tema lógico de qué gana una empresa por decir, bueno, justamente para no prejubilar, o incluso en otros casos que puede ser hasta peor, que no sacan a la persona, le siguen pagando el sueldo. A mí me pasó con una persona que yo tuve en una empresa muy importante, que cuando yo llegué y sustituí a esa persona, como yo dije que no aceptaba si lo sacaban, porque ya era una persona de 55 años aproximadamente, le faltaban 7 para retirarse en Colombia, 62 años los hombres hoy se tienen que retirar en Colombia, yo dije, si lo sacan yo no acepto, porque no voy a entrar a una empresa siendo extranjero con 40 años, en ese momento, 30 menos, 37 años de edad, y diciendo que soy el malo que vino a sacar al señor que todo el mundo quiere, más allá de los temas de desempeño. Y aparte, a él lo dejaron ustedes ahí todo este tiempo, entonces ahora no pueden no hacerse responsables del señor, de sacarlo como un perro. Esa parte me la aceptaron, pero mira lo que me dijeron, que yo después, por suerte, no lo cumplí tanto. Bueno, Juan, ok, lo vamos a dejar, le vamos a pagar el salario por 7 años, pero no le preguntes más nada. Hace de cuenta que no existe en la empresa. Esto te estoy hablando 2010, 2012 hasta el 2017, 18 que yo estuve en esa empresa. En conclusión, ¿por qué estoy diciendo esto? La empresa pagó $500,000 más en esos años al señor. $500,000. ¿Por qué? Por el sueldo, los aportes, ¿no? Todo. Y no le iba a pedir nada. Después yo no por esto, porque yo en ese momento también lo veía lejano todo esto, no lo veía cercano a estos temas, pero por un tema de respeto y de sentido común y de darme cuenta que había un activo ahí, que había que sacarle el provecho también, y porque además la persona estaba triste, no tenía lugar, le sacaron la oficina, no tenía dónde sentarse. O sea, no era solo un tema era el destrato, ¿no? La falta de dignidad. Un señor que había tenido secretaria, corner office, oficina grande de esquina con su biblioteca adentro. Estamos hablando de una persona que por algo había llegado a un cargo gerencial. No estamos hablando de alguien que... Entonces, conclusión, después yo por suerte le di un rol de dar formación, que era lo que más le gustaba, y fue feliz y terminó bien, por suerte, y no se fue mal de la empresa. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Una empresa que toma esa decisión, o de sacar a una persona injustamente, o de, como dices tú, prejubilarlo, o de mantenerlo, que estaría bien porque le pagas el sueldo, pero con esa inhumanidad durante 7, 8, 10 años, pero aparte no es inteligente, porque si los accionistas de esa empresa se hubieran enterado en detalle, creo yo, de que la empresa tiró $500,000 al cabo de 7 años. $500,000. A $5,000 por mes, más costos sociales, etcétera, es lo que ganaba el señor. Entonces, ¿cómo la empresa no va a inteligentemente decir, espérense un poquito, este señor ya llegó al techo ahí, tal vez por un tema de energía, de formación, de competencia, ya no le podemos pedir más ahí? No lo queremos sacar porque somos una empresa ética, socialmente responsable, tenemos valores. Perfecto. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué nuevo proyecto, qué cosa puede reemprender este señor, pero adentro de nuestra organización? Y ahí viene el concepto de intraemprendimiento. Un emprendimiento más cuidado, más protegido, que incluso podría, en el mejor de los casos, terminar en una empresa que sea en conjunto entre el señor y esta empresa grande y diga, ahora sí te saco, te independizas, pero ya tienes un cliente con nosotros o incluso trabajas en exclusividad con nosotros, pero como externo. O sea, apoyar a una persona en serio, no el famoso outplacement, que este outplacement que está de moda, que tú sabes que son 6 meses, un año máximo, 3 meses, le damos unas charlas, lo ponemos con un headhunter, un psicólogo, es prepararlo para decir que te van a desechar, eso no Ya es estás fuera, ya estás fuera ahí, ya estás fuera. Entonces, ese es el concepto que yo estoy tratando de a poco de inculcar y que ya estuve, incluso lo tengo en una reunión, lo puedo decir, porque vamos a empezar a trabajar con la Cámara de Comercio de Bogotá en un programa que ellos van a empezar a evangelizar, a sensibilizar en este sentido. Es decir, cómo las empresas, pero repito, no solo por el rol social de las empresas, que por supuesto que es importante, por el tema de decir, señores, veamos la oportunidad económica, la fortaleza para ustedes. Hay un talento tal vez hasta oculto en esa Sí, persona. sí, sí. ¿Entiendes? Que van Porque a tú, desperdiciar.
Exacto, porque tú le estás pagando un salario igual. Sí, Además del tema reputacional, porque el señor no va a estar contento, no te va a agradecer porque le pagues el salario. Está triste, está enojado, habla mal, y eso se llama en publicidad o en comunicación la audiencia no deseada, el claro. impacto en la audiencia que tal vez no sea tu cliente directo, pero empieza a haber un problema de reputación. En fin, tiene unas colaterales y unas derivadas que puede ser muy interesante. Entonces, ese es el concepto en primer lugar, y ahí vienen temas de nuevos servicios de la empresa, nuevos roles para este señor, prepararlo como mentor y coach, porque a ver, ¿qué mejor persona que conozca la cultura, los valores, la historia, el cómo fue el proceso, sobre todo te digo en empresas grandes, de mucha trayectoria, obviamente, ¿no? Una persona que tiene 30, 40 años dentro de la organización. Ese señor, por favor, hay que aprovechar ese know-how, sobre todo para los de afuera, los nuevos que vienen. Mira, te voy a contar una anécdota. En PricewaterhouseCoopers Chile, año 2008, 2009, yo vivía en Chile, una gran consultora internacional, una de las Big Four, ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos un señor que era un mentor, había sido socio de la firma y se había retirado ya hace unos años, pero por suerte, que era un caso aislado, por eso lo cuento, porque no es práctica de estas firmas, al revés, el socio se va y los socios jóvenes dicen, no, que no venga más. Gran error, que no venga más, no quiero que se venga a meter, ahora es mi momento, porque vuelve y juega, tenemos este concepto de la eternidad y de que ahora es mi momento, ¿no? Tu momento es efímero, tu momento es así, esa soberbia del momento que es un instante en la humanidad, en la historia de los millones de años que tenemos como planeta y como vida, nada, es así. 10 años, 5 años de protagonismo, ¿qué más? 15 años. Bueno, este señor lo traían y el hombre se daba unas vueltas por los pasillos, yo en esa época era consultor, no era gerente, no era director, era un consultor más, me sentaba en la mesa general ahí, y de repente venía una vez al mes, daba una vuelta por cada piso y se sentaba, a mí me pasó 2 veces, se sentaba al lado de los nuevos, que yo era nuevo, y me dijo, ¿usted qué hace? Cuéntame, mucho gusto. ¿Usted qué hace? Tal cosa. Le voy a contar cómo hacíamos nosotros eso hace 30 años. Usted dirá, bueno, pero ¿y qué importa, Juan, si capaz que lo que el Señor te está diciendo es antiguo y no vale para hoy? No, no, ¿cómo que no? Eso es historia, eso es mística, ¿eh? Eso es buenas prácticas, eso es know-how. No quiere decir que lo vamos a repetir porque el Señor nos diga que hay que hacerlo así, nadie está diciendo eso, pero yo me empiezo a ver un sentido de pertenencia, me empiezo a Claro, agrandar porque digo, epa, esto es una empresa importante. Acá hubo otros que caminaron este camino mucho antes que yo. sí. Me dejaron una huella, yo tengo que hacer honor a eso. En fin, empieza el tema del legado, las anécdotas, lo que se llama, que tú sabes, la educación no formal o en el sentido de que estás aprendiendo cosas igual aunque no sean un curso formal. El Señor te está transmitiendo conocimiento, información. Entonces, eso también creo que está muy desperdiciado. Ahora me dijeron, estoy buscando algunos ejemplos para el Congreso que luego voy a hablar, que vamos a hacer a fines de mayo en Uruguay, buscando porque queremos hacer un reconocimiento a empresas que estén haciendo políticas activas para esto, para revitalizar el talento senior, para ponerles nuevos proyectos, porque viste que tú también tú tienes un gran premio y que estás en pleno proceso, ahora me vas a quiero que me cuentes eso también y nos cuentes, pero más al emprendedor, entiendo, ¿no? Al emprendedor senior, al proyecto externo. Yo quiero reconocer también y empezar a identificar ejemplos, aunque sean poquitos al inicio en América Latina, de empresas que estén, a la gente de recursos humanos le hayan dicho, a la gente de capital humano, me hacen y me empiezan a entender este tema para ver cómo potencializamos a los de 45, 50 para arriba, cómo les damos nuevos proyectos, cómo les enseñamos a innovar. A mí me pasaba también, yo hago talleres de design thinking, ¿no? Que es una metodología bastante conocida de innovación. Yo no recuerdo, o sea que el otro día me puse a pensar y me lo dijo, cuánta gente grande tenías en los cursos cuando haces los... Y me cuesta acordarme de cuántos más de... Las empresas que a quién ponen en esos talleres. A los de 25, Sí. 30, 35 y por ahí, porque ellos dicen, son los que me van a dar la rentabilidad y los ingresos de los próximos 20 años. Primer punto, ¿y quién les asegura que los chicos van a quedarse 20 años? Además, además. En las nuevas generaciones que además no van a estar 20 años en casi ninguna empresa, porque no está mal ni bien, es una nueva forma cultural de vivir, son nuevas pautas, los chicos jóvenes quieren trabajar un año en un lado, irse a estudiar a otro, quieren cambiar de país, trabajar por proyectos, lo que tú decías de las pensiones, gran tema, no por el mercado negro, es porque van a aportar un tiempo, luego van a descansar un año, van a trabajar por la cuenta y van a hacer poquito los aportes. O sea, el tema de las pensiones va a ser cada vez más complejo, incluso en las nuevas generaciones. Sí. Hay que hablar mucho de educación financiera en las nuevas generaciones para que se vayan haciendo su propio ahorro privado, en fin, ese ya sería otro tema, ¿no? Pero te quiero decir, entonces hay que empezar a hacerles ver a las compañías, no solo el tema por el tema social o el tema de buena gente, de buenos líderes,
No, no, de conveniencia financiera, económica y de rentabilidad para esa organización. Identifiquemos los talentos, veamos que gente no está feliz, veamos que gente está subaprovechada y le estamos pagando igual un sueldo que además en general, alguien que se quedó hasta los 50 años en la compañía y tiene capaz de 20 o 25 años adentro, no es un sueldo bajo, en general. Porque si se quedó tantos años está acumulando aumentos, bonos, cargos, etcétera. Ya está haciendo una carrera. ¿Cómo le Sí. vas a dejar en los últimos 15 o 10 sin sacarle tal vez en su mejor momento a la persona que le devuelva justamente a la organización todo lo que ha venido invirtiendo en él, ¿no? Entonces Claro. esto, y después seguramente habrá un proceso de formación, un proceso de coaching que habrá que hacerle a ese talento senior para transformar sus competencias y sus habilidades para que él a su vez aporte a otros, ¿no? Entonces, esa es un poco la punta del intraemprendimiento senior que estamos tratando de empezar, ¿viste? Por ahora hay pocos ejemplos, pero estamos empezando a ver. Te voy a contar otro ejemplo de PricewaterhouseCoopers, que es una empresa que yo trabajé muchos años, por eso mantengo muchos amigos. Pero en el caso de Price Chile me pasó el otro día un cuento que me hizo un gran amigo que es socio allá uruguayo, él, en Chile, y me contaba, y dice, Juan, pues sabes que no lo hicimos por lo que vos estás diciendo, fue intuitivo, por necesidad. Pero ¿sabés qué problema estamos teniendo en Chile? Que auditores jóvenes no hay, no quieren trabajar. Los recién graduados no quieren ser auditores junior, como se dice en esta jerga, Ajá. porque saben que de alguna forma hay mucho trabajo, mucho esfuerzo en estas empresas grandes, y la paga no es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se quedaron sin auditores en un momento, tenían problemas de auditores, y empezaron a contratar, hicieron un programa específico de contratación para auditores de más de 50 años, Ah, justamente personas que habían sido auditores, que tal vez después la vida, bueno, no concretaron una gran carrera o en este momento están desempleados, en fin. Tú sabes el éxito que incluso lo vamos a invitar al Congreso a que vaya a exponer como un caso real de cómo se está transformando eso. Porque, ¿qué pasa? Le dan trabajo a gente que tal vez no la estaban considerando en otro lado. Para la empresa soluciona su problema de mano de obra, pero muy importante, hacia el cliente también es otra cosa. No es lo mismo un auditor junior sin experiencia que no sabe ni lo que preguntar, por más capacitación que tú le hagas, que este señor que ya vivió, que ya trabajó, que ya sabe las trampitas, que ya sabe los maquillajes de los balances, que ya sabe todas las cosas. Entonces, me pareció una idea tan, y me lo dijo Juan, la verdad lo hicimos intuitivamente, no lo hicimos por estrategia senior, pero nos estamos dando cuenta que está haciendo un ejemplo de lo que tú estás queriendo hablar. Entonces, en conclusión, ahí tienes un ejemplo, me hablaron también de EPM, la empresa pública de Medellín, que están con un programa de mentorías muy interesante, de cómo las personas más grandes están mentoreando a los jóvenes, pero no solo en lo que hacían, en otras habilidades que estas personas grandes pudieron haber desarrollado, ¿no? Así que en conclusión, estimado, por ahí va a ir la cosa, pero podemos hablar de otras cosas, pero yo sé que el público tuyo en general ya tiene muy claro lo que es la economía plateada, lo que es el talento senior, las oportunidades, pero creo que el tema del intraemprendimiento senior como un paralelo al emprendimiento senior, me parece que es una beta interesante por eso lo quería conversar, ¿no? por supuesto, y es importantísimo visibilizar. Y qué mejor manera de hacerlo que con ejemplos, porque si no los pone uno así, las empresas, aunque sean chicas, muy chicas, puede ser, pero seguirán en la misma. Ahora yo te voy a compartir una experiencia. Exactamente, esa es la idea. Estuve en un evento de una red de asociaciones civiles, o sea, que son donatarias, fundaciones, etcétera, etcétera. Y se paró una persona a dar un ejemplo de él cómo apoyaba a personas desde su negocio, cómo apoyaba a personas en desventaja, personas que habían salido, jóvenes que habían salido de la cárcel, que habían salido de las drogas, que habían sido abandonados, que estaban en la calle o que habían estado en la calle, y él en una pizzería con un concepto muy especial, no sé si tú ubicas qué es el huitlacoche. No, no. El huitlacoche es un hongo que sale en el maíz y tiene la Ajá. peculiaridad de ser de color, le llamamos azul, es azul grisáceo por allí, es azul y es muy sabroso. Déjame que te diga, hongo y es sabrosísimo, ¿eh? Además, Ujú. bueno. Entonces, esta persona, él hace pizzas y de hecho le llama pizza con Pixza, así se llama Ok, su negocio, ok. pizza. Y las hace con maíz azul, de tal manera que sus pizzas la masa es azul
y los ingredientes son típicos mexicanos. De repente le puede poner gusanos de maguey, le puede poner escamoles, le puede poner grillos, así, Ajá. ingredientes típicos de México. Y entonces él platicó su historia de que él pues rescataba a los muchachos en estas circunstancias de estar desvalidos y tenía que reunir cuando menos 2 de las 5, daba 5, o salir de la cárcel, o estar en las drogas, bueno, haber sido, o vivir en la calle, en fin, tenía 5 condicionantes. Ujú. Y ya que acabó de hablar, levanté yo la mano porque soy bastante desvergonzado y me gusta participar. Y soy Luis Garzajón de Entrecanos. Oye, déjame que te dé, muy bueno tu emprendimiento, qué bueno. Déjame que te dé una mala noticia. Dentro de unos 20, 25 años se te va a acabar tu materia prima. Y me quedé callado. Y él también se sorprendió, pero ¿cómo? Sí, le dije, porque en 20 o 25 años ya no vas a tener jóvenes que rescatar, porque la mayoría vamos a ser personas mayores. O sea, él pensó que yo le hablaba de que el maíz azul se iba a acabar, porque sí lo manejé mañosamente, Sí, como se claro, va a claro. acabar tu materia prima, cuando yo lo que le dije es que ya no vas a tener jóvenes. Ujú. Entonces yo te invito a que desde ahora empieces a pensar a que quienes tienes que integrar a tu plantilla de trabajo, porque es muy bueno lo que les das trabajo, empleo, formación, educación, los haces crecer, les vas subiendo de puesto, le das un sueldo digno, a veces hasta casa les daba. Le dije, pues ahora tienes que pensar en que esa materia prima que tienes para operar tus pizzas sea Ujú. de personas mayores. Me dijo, tienes toda la razón, no lo voy a hacer en las pizzas, pero mi siguiente emprendimiento va a ser de mayores. Entonces, Claro. ese tipo de ejemplos, yo creo que es muy bueno para darle a entender a la gente que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, el modelo de negocio de hoy. Así. Totalmente. Totalmente, y no, y las oportunidades que hay, y saliendo de los sectores tradicionales que son el de la salud, el del acompañamiento, por supuesto que hay muchísimo para hacer, los que hoy, los hogares de diurnos o nocturnos también, geriátricos, en fin, el viejo concepto, hay tanto, pero sobre todo en la parte que parece que antes, por eso hoy ya hay tantos libros de la nueva vejez, ¿no? Porque antes el concepto de vejez era, lamentablemente, yo a veces lo pienso en mis abuelos, o a veces veo a mis propios papás, que están bien todavía con sus 80 y algo, pero que todavía, claro, fueron criados bajo esa concepción, que después del retiro, a los 60, 65, 70, ya no hay más nada que hacer, y es esperar la muerte, básicamente, Sí. tristemente, más allá de alguna relación social y demás, y se les hace larguísima. Aparte, yo hablo con mi mamá a veces y me dice, ay, mi hijo, no se me pasa más el tiempo, y yo por dentro digo, qué lindo, mamá, que no se te pase el tiempo, porque quiere decir que estás ahí, pero queriendo decir como, ¿cuántos años desperdiciados tal vez por un tema simplemente paradigmático de que antes te decían, no, cuando ya sos viejo, no sirves para más nada? Pero además, ¿qué es el concepto viejo o nuevo o joven? Pues sí, es que además, hace no demasiado tiempo, un viejo era el que tenía 45 años. Correcto. Se vivía 50 y poco promedio, claro. Tal cual, ya llegabas a viejo, entonces ya estabas para otra cosa. Ya no eres un activo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay ejemplos en la historia, por ejemplo, de pintores famosos y todo, que en sus últimos años, 2 años de vida, sin saber que eran los últimos dos, pero cuando ya tenían sus 40 y tantos, fueron cuando hicieron la mejor producción de sus obras, por ejemplo, ¿no? O el gran ejemplo del fundador de Kentucky Fried Chicken, con 62, 63 años recién empezó. O sea, hay mucha cosa. Yo creo que lo que está pasando ahora es que, claro, como el número empieza a ser más grande, y estamos en una era capitalista que, nos guste o no, todo se lleva a rentabilidad, a retorno de inversión y demás. Ahora hay otros actores que están viendo esto. Bueno, en Brasil hay aceleradoras, tú las conocerás, es el país que tal vez está más adelantado en eso. Gente que capta fondos de riesgo, de inversión, administra fondos ya para invertir especializados en gente que está emprendiendo para seniors. No, no necesariamente que sean seniors los emprendedores, proyectos que vayan dirigidos al silver marketing, ¿no? Y al mercado silver. Y ya están especializándose y captando que les presenten proyectos para invertir en eso. Yo integro el board, el hub de una aceleradora holandesa que está en Colombia para América Latina, se llama Rockstart, y estamos hablando del tema. Y yo les digo, yo todavía también dice, no, Juan, pero tener una línea específica. Bueno, si no lo querés específico, está bien, no hagamos una línea específica de inversión para proyectos Silver. Pero vamos a tener que poner en la próxima convocatoria, porque esta institución financia más o menos 10, 12 proyectos al año,
con capital de riesgo para acelerarlas. Quiere decir que ya existen, no es incubadora, ¿no? Es aceleradora. Ya son proyectos que ya están funcionando, que ya tienen clientes, ya tienen productos, ya están facturando, pero se analiza que tienen proyección exponencial de crecimiento y se les pone $100.000 a cada una a cambio de un porcentaje de sus acciones y luego lo que vaya pasando, ¿no? La idea es que en algún momento la aceleradora vende su parte al mismo dueño o a otros inversionistas y se retira a los 2, 3 años, 4, dependiendo del éxito. Pero pone $100.000, que en este momento en América Latina, no te digo que te va a salvar, pero es una inversión interesante si quedas Claro. seleccionado para poder acelerarte, ¿no? Pero nunca no hacen un llamado específico a proyectos que vayan. Yo no te digo que des 10, pero pone una condición, el 10%, aunque sea un proyecto el próximo año, vamos a dar para, específicamente, si aparece al menos, ¿no? Un proyecto para acelerar. Así creo que son las cosas, y los brasileños ya tienen un par de aceleradoras en esa medida, que están trabajando interesantemente. Te quiero decir, los brasileños es un mundo aparte, ¿no? Es un continente. Yo estoy tratando de hacer contacto con gente de Brasil, son muy simpáticos, todos te responden, todos te dicen que van al evento, que si querés participar, te venden cosas, pero siempre ellos son los más grandes, un más grande del mundo, y parece que no estuvieran aquí en este continente, ¿no? Somos latinos, pero evidentemente Brasil es un país imperial, con otro idioma, con otra civilización, otra cultura, y estamos en el mismo territorio, pero ellos se sienten distintos, obviamente, a la Latinoamérica española, ¿no? De origen hispana. Pero sin irnos del tema. Y el otro punto que quería tocar importante, Luis, porque el tiempo es increíble, yo me pongo a hablar y nos ponemos a conversar. Vos sos bueno para la conversación también, y nos quedan menos pocos minutos. No Es pasa el tema nada. de... El tiempo es de mis amigos. Así que, No, tranquilo, pero digo porque más o menos yo sé que tenemos pautado una horita, bueno, una horita y poquito tal vez. No, te decía, así como el tema del talento senior y el intraemprendimiento en las organizaciones es uno de los temas que me desvela, el otro es el tema de la intergeneracionalidad. No estoy diciendo con esto que el tema salud, el tema financiero, el tema de buenos hábitos, del tema emocional, hay muchos tópicos, ¿no? Para abordar este tema, el tema marketing, el tema innovación. Pero digo, me preocupa porque veo que como que se dice la frase, pero no veo todavía, o al menos yo tal vez no estoy conociendo libros o mucha gente haciendo cosas concretas en esto. Porque una cosa es decir, tenemos que trabajar entre las 4 o 5 generaciones que están hoy conviviendo en el planeta, ¿no? Y en las empresas. Sí, bueno, dígame cómo. El problema no es el qué, es el cómo. Cómo formamos a los jóvenes para que empiecen a escuchar a estos veteranos y no se discrimine y demás. Pero también cómo le inculcamos al veterano que no diga que este joven atrevido, que me viene a quitar el lugar. O sea, las dos partes tenemos. Y ahí hay una responsabilidad que tiene que haber un gran moderador, que yo sigo insistiendo que las empresas tienen que cumplir un rol importante ahí, las grandes organizaciones, ni hablar el Estado a través de política pública. es un todo, el Estado también. El Estado es Exacto, importantísimo, sobre todo en la muy parte importante. de economía, ¿eh? Ahorita Ujú. te doy una experiencia. ¿Ok? Entonces lo que digo es, ¿qué cosas concretas estamos haciendo y vamos a hacer por la intergeneracionalidad? Pero no solamente por decirlo como que está de moda y linda la palabra, porque toda la vida hubo varias generaciones, pero claro, estaban más apretadas, eran 2 o 3 máximo que convivíamos más o menos en el sistema. Ahora, como no solo nos estamos alargando hacia arriba, sino que además esa persona de más de 70, 80, 60 para arriba también es protagonista de cosas, esa gente también está interactuando con los de 20, los de 30, los de 40. Entonces estamos hablando de por lo menos 5 generaciones que andamos en la vuelta ahí. Por ejemplo, yo pensaba el otro día, ¿será que el concepto de población económicamente activa, cuando hemos estudiado economía y demás, tendría que cambiar? Sí, Porque yo sepa, el concepto no ha cambiado, es la población que está apta para trabajar entre los 14 y 59 años. Al menos yo lo estudié así. Y entonces eso ya sí, está anticuadísimo. ¿Cómo 59? Por lo menos tiene que echarle un 10 para arriba y sí, por lo menos por lo 69. menos. ¿Entiendes? Pero digo, ni siquiera estoy diciendo que con eso se solucione. Lo que digo que tenemos que hacer me parece un debate sincero. Por ejemplo, te voy a contar, yo tengo la suerte hoy de estar trabajando de cerca con la Comisión de Futuro. Uruguay tiene, por suerte, esas cosas de país pequeño y que siempre fuimos un poquito como preocupados por estas cuestiones sociales y las causas de la justicia social y demás, independientemente del partido político que haya gobernado. Y hoy por hoy tenemos en el Parlamento uruguayo, en la Cámara de Diputados, y también, perdón, integra el Senado, o sea, es una Cámara, es del Congreso, una comisión que se llama Comisión de Futuro, integrada por diputados y senadores de todos los partidos, así como hay comisión de defensa, comisión de educación, ¿no? Comisión de finanzas, hay una comisión de futuro que toca 5 verticales en este momento de temas que van a ser desafiantes en el futuro, que está muy asociado a las megatendencias
obviamente mundiales, globales, ¿no? El tema migratorio, el tema climático, el tema de la seguridad democrática, el tema del narcoterrorismo, y ahí viene la pata que me toca un poquito de cerca, que es, o nos toca, que es esto de la longevidad y todas las implicaciones que esto tiene para el trabajo, para todo, para las pensiones, para la salud, para todo. Entonces, no me acuerdo por qué te quería comentar eso, pero lo estoy hablando con la gente de los legisladores del Uruguay. Decíamos, ellos hicieron un evento que yo estuve el año pasado, empiezan a ver que, eso te quería decir, se están dando cuenta que es un tema que hay que incluirlo en la agenda política de los países. Pero Sí, no solo electoral, no solo político electoral para ganar votos, para decir que estamos hablando de esto, no, no. En la agenda de Estado, es decir, este año hay elecciones en Uruguay, a fines de este año va a haber elecciones y el próximo presidente asume el 1 de marzo del año 2025. O sea que es un año complicado porque en los años electorales generalmente las leyes no se sacan leyes muy trascendentes para no condicionar, al menos es una buena práctica de mi país, tratar de que nadie saque partido electoral ni rédito, ni tampoco deje condicionado algún tema al próximo gobierno que no se sabe de quién va a ser. Pero ya hay un compromiso de empezar a plantear un proyecto de ley este año de una ley plateada. Y mm, estábamos conversando de eso, y yo tengo un rol ahí con una senadora y una diputada de mi partido político, por más que esto no es por política, pero obviamente por las afinidades ideológicas que puedo tener, de ayudarlos a enriquecer ese debate. Yo no me estoy metiendo en sí, yo no soy legislador, no soy asesor directo de cada legislador, pero sí me han consultado como una persona que está en estos temas a decir, ¿qué temas crees que tendríamos que incluir en esa ley plateada? Y ahí les tiramos algunas ideas incluso de temas de educación, de temas de crear institutos especializados para enseñar a personas grandes, porque, a ver, por un lado se dice la intergeneracionalidad, sí está bien, pero vamos a tener criterio. Vos no podés juntar para aprender un tema nuevo al chico de 20, 25 con el de 50, 55 para arriba. No porque este sea inteligente y el otro no, es porque vamos a aprender de formas diferentes. Tienes que enseñar metodológicamente distinto. Este señor hay que preguntarle más, que hay que dejarlo hablar, tiene su experiencia, su networking, su conocimiento adquirido. Este le falta experiencia y además capaz que tiene que escuchar más al inicio. Después lo juntamos para hacer trabajos prácticos, para trabajar en la vida real. Pero para enseñar uno puede decir simplemente, no, la universidad es pública, vaya nomás, anótese a los 60. ¿Y qué motivación va a tener un señor con lleno de miedo? Te cuento una anécdota, a mí me gusta poner ejemplos, como verás. Yo tengo un primo hermano hermoso, querido, que lo adoro, y lo pongo de ejemplo al revés, como algo positivo, que se entienda, que tiene 53 para 54 años, ahora cumple en abril, o sea, es un senior ya encaminado, bien encaminadito, y está todavía estudiando ciencias económicas para graduarse de licenciado en administración. Esto podría alguien mirarlo y decirle, pero qué lento que hizo la carrera este muchacho en 30 años, ¿no? Le queda poquito, ya ahora sí, está cerca del objetivo. Y yo lo miro al revés. Qué resiliencia, right. qué tolerancia a la frustración, qué capacidad de empuje para lograr el objetivo. Aunque ya lo logre casi para la edad del retiro, formal del trabajo, no importa. ¿Y qué? Es una satisfacción personal que quiere darse él y tal vez a sus propios papás y demás, y a la familia. Oye, Ujú. ¿50 y qué? Exactamente, ese es parte del ejemplo. Pero mira la anécdota que él me decía, lo que le está costando el final. Me decía la otra vez el año pasado, Juancho, me dice él por ser primo, me quiero juntar con los chicos que teníamos que hacer un taller de marketing, tenían que preparar un trabajo práctico, dice, no se reúnen. Los chicos que ahora son de la generación que están con 22 años, 23 años, porque ya es materia de final de último año, no se reúnen, que te suben todo por la nube, aunque él sepa, me dice, yo sé lo que es la nube, el cloud, y yo sé lo que es subir un archivo, pero yo soy de la generación de juntarnos físicamente para trabajar, para estudiar, para intercambiar, que comíamos algo y charlábamos de otras cosas de paso. Estos chicos no quieren, pero no lo decía mal, no lo criticaba, simplemente te quiero decir con este ejemplo, que aunque la universidad es pública y lo deja estudiar a mi primo, y me parece muy bueno eso de mi país, que no condiciona la edad a haber salvado tantas materias por año, ni tener un promedio de nota X en el año para poder que te sigas inscribiendo. Tú puedes hacerlo lentamente, te anotas a una materia por año, igual. No tiene, esa parte es muy linda de Uruguay en su universidad pública, muy democrática, pero hay un tema de realidad después que mucha gente va a quedar por el camino. ¿Por qué? Porque cuando vaya y va a chocar con el choque cultural que va a tener porque los chicos de 20 y poco estudian de otra manera, Sí. que seguramente se va a sentir mal y va a abandonar o no va a poder aprobar. Mi primo lo logró, porque es un tipo que trabaja en empresa igual, está acostumbrado a trabajar en red, pero no era el hecho. Me quedó la anécdota para todas estas cosas en decir, hace falta metodologías y grupos específicos
para enseñar ciertos temas de cuando uno ya tiene cierta edad. Mi esposa está haciendo ahora una maestría y tiene 43 años, es muy capaz, pero me dice, con los chiquilines de 25, 26, ya es difícil poder coincidir en muchas cosas. No preguntan mucho, no cuestionan, quieren hacer lo Mm. mínimo y punto, y no debaten, y yo vengo de un ambiente de exigencia, de debatir, de que me cuestionen también, de desafiar, o sea, no es ni bueno ni malo, no estamos hablando de mejores ni de peores, estamos hablando de diferentes. Y entonces es importante que las autoridades entiendan esto a nivel público, pero también hay una oportunidad incluso para un negocio privado para hacer Ujú. este tipo de cosas. En conclusión, el tema es tan abarcativo, viste, que el tema de la intergeneracionalidad yo creo que es el gran reto que tenemos, Sí. porque todas las generaciones nos vamos a ir pasando de una a la otra y todas vamos a tener que coexistir y ya te digo, a los jóvenes de hoy lo van a hacer senior y los seniors vamos a tener que tener la humildad de decir, cuando yo era joven se hacía de otra manera, bueno, no importa, tengamos la humildad para también lo que se llama el cross-skilling, ¿no? Claro. Aprender cruzado. No es que yo solo le enseño al joven, el joven me enseña cosas a mí, Ujú. nuevas prácticas, nuevas técnicas, nuevos comportamientos. En fin, es un tema sumamente rico. Así que, viste, yo sí te resumiría, frente a todos los retos y desafíos que tenemos en salud, financieros, temas política pública, como decíamos, en fin, de tantas cosas, oportunidades de nuevos negocios. Pero yo en lo personal me voy a seguir enfocando y me estoy yendo por la especialización de todo el manejo del talento senior, pero en estas dos o tres grandes verticales. Emprendimiento senior, intraemprendimiento corporativo y el trabajo en equipo intergeneracional, que creo que hay mucho por hacer ahí, ¿no? Afortunadamente se está tratando el tema de la longevidad en el mundo, porque ya no es una situación de alguien en lo particular o de un país en lo particular, sino en el mundo, y vemos que esfuerzos como el que tú haces o como el que es Entre Canos se enfocan en impulsar y dar visibilidad y atender esa necesidad de las personas mayores de manera diferente, pero todo, y ahí tengo otra frase, si sumamos, multiplicamos y todo suma. Correcto. Todo Correcto. suma. Y Mira, tú Víctor vives Cooper, allá y lo que hago yo acá e total. intercambiamos información. Déjame que te dé otro dato y ese Dale, también es dale. de Davos. Ajá. En la conclusión del informe que saca Davos y a propósito de la nueva longevidad que se le llama ahora, hay 8 principios que están expuestos en este informe. Inclusión, equidad, sostenibilidad, resiliencia, innovación, colaboración, transparencia y responsabilidad. O sea, Mm, ya no es que lo diga alguien en un país, no, 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 el Foro Económico Mundial está viendo que hay necesidad de tener estos y tener en claro estos 8 principios porque son una necesidad, ya es una realidad. Vamos para allá y vamos más pronto que tarde, ¿eh? Más pronto totalmente. que tarde. No, Y en lo que realidad, pasa en los próximos años, en esta década, te diría yo, hasta el 2030, 35, va a ser realmente, no, ojalá estemos juntos en ese momento y podamos hacer un encuentro así o personal incluso y recordar esta charla del sí, 2024 en 6 años, 10 años, puede ser tremendo el escenario de grandes oportunidades también, de grandes desafíos lindos, pero también donde no nos preparemos de una situación casi de esas películas de ciencia ficción. El otro día estaba mirando una película nueva de Netflix que no me gustó mucho, la verdad, para mi gusto mal hecha y demás, muy producto enlatado, como se dice, muy estandarizado, pero que The Kitchen se llama, ¿no? De una película que habla de Londres 2044 y de las grandes diferencias sociales, de cómo vivir casi en guetos, como está pasando, ojo, lo que pasa es que a veces nosotros como somos contemporáneos a lo que vemos, no nos damos cuenta, siempre es más fácil verlo en la historia o en una película de futuro. Pero hoy en nuestros países, bueno, a vos qué te voy a decir, ¿no? En un país tan grande y con tantas diferencias sociales como México, en Colombia, donde yo he vivido tantos años, ¿no? E incluso en otros, no importa, sin nombrar en particular. Ya tenemos guetos, tenemos barrios donde no entra la policía, no entran las ambulancias, no entra el transporte público, no entra el ejército, no entra un psicólogo, no entra nada, y lo manejan las mafias, ¿no? La gente tirada, drogada, como el barrio Bronx en Colombia, en Bogotá, que es un mundo aparte de gente que anda como zombies, de día incluso, porque no se dan cuenta que están en ese mundo. O sea, ya estamos conviviendo con esto de una especie de ciudades paralelas en distintas dimensiones, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Pero esta película, lo que te digo del futuro, que ojalá el 2030-35 no nos choque la realidad, no nos golpee, de que sea algo terrible así, de muchos veteranos andando en la calle, con problemas físicos, económicos, intelectuales, cognitivos,
solos, el gran problema de la soledad, otro tópico para tocarlo en largo, ¿no? El Reino Unido, Japón, Noruega ya tienen instituciones o ministerios de la soledad, que yo lo veo bien, ahora no creo que solo por crear ministerios se solucione el problema de la soledad, por supuesto, pero por lo menos ya te das cuenta que esos países le están dando rango político de alto nivel al problema de la soledad. En nuestros países todavía parece que como que la gente dice, bueno, problema del que está solo, y por algo será, y habrá sido mal padre, habrá sido mal hermano, habrá sido mal amigo, siempre como echándole la culpa al protagonista, y bueno, puede ser, pero es un ser humano, y segundo, nadie está libre de que le toque, o que te toque un problema mental, ¿entiendes? De depresión. Porque a mí me da miedo, hoy venías en la calle, viste, pensando lo que te quería comentar, en un paseo que yo siempre hago todos los días, caminar una hora, y venía y decía, mira la proyección, que no tengo cifras ahora para hacerlo, pero es evidente que, eso lo dicen los que saben de estos temas, los psiquiatras, los neurocientíficos, que cada vez hay más jóvenes con depresión, ¿no? Estamos en la era de la depresión, de la toma de ansiolíticos, de la toma de antidepresivos, ¿no? En gente joven. Si eso sigue así, esa proyección, imagínate lo que puede pasar con esos jóvenes que ya son enfermos mentales hoy, dentro de 20, 30 años. ¿Cómo van a llegar? ¿Con qué salud mental a los 50? Los que hoy tienen 18, 20, 25, ¿no? Pues yo digo, no quiero vamos a ser positivos de que en la próxima reunión en 2030, no, vamos a vernos antes seguramente, pero Espero que sí. claro que sí, pero que en ese momento pasemos raya y nuestros países hayamos aprendido, nuestras empresas hayan mejorado su gestión, las asociaciones civiles, las fundaciones, las ONG, las iglesias, en definitiva cada uno de nosotros, bueno, cada uno haga su parte y ojalá tengamos un horizonte mejor, ¿no? Yo te quería, antes de ir redondeando el final después, quería comentarte lo del Congreso, aprovechar a pasar esta información, por más que tenemos varios meses por delante y seguramente no solo vas a estar invitado, sino que vamos a mandar la información para que tú la difundas en los próximos meses. Ya la semana que viene vamos a tener la web específica del evento arriba, ya con los primeros expositores confirmados, los primeros patrocinantes, la agenda tentativa, etcétera, los ejes temáticos, pero que es un evento latinoamericano que organiza la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, de la cual tengo el honor de ser presidente honorario en este momento por los próximos 2 años, que no es un tema de asociación para este tema. Nosotros hace 37 años que la fundaron 2 argentinos, un uruguayo y un brasileño, luego se fueron incorporando a países, ahí es que está este colega mexicano que yo te comentaba, el ex decano, el ex dean de la Universidad de las Américas de Puebla, Roberto Solano. En México, por ejemplo, tenemos otros amigos de Puerto Vallarta, también mexicanos, en fin, y de varios países de América Latina. Pero claro, 37 años donde hemos tocado distintos congresos y distintos temas desde el punto de vista estratégico, y este en particular sí, como le tocó a Uruguay la organización, y yo soy circunstancialmente, porque no tiene por qué coincidir, no siempre ha coincidido, pero soy el presidente actualmente elegido por mis compañeros, y el Congreso, bueno, lo habíamos pedido antes ya para Uruguay, obviamente, porque nosotros tenemos la responsabilidad de organizarlo y es un tema que en lo personal y a la gente que me acompaña a la organización nos interesa, y vamos a poner este tema de la economía plateada y el trabajo intergeneracional como el tema, el eje principal del Congreso, ¿no? Y hay unos subtemas ahí, tecnología, innovación, silver marketing, el tema de emprendimiento, el tema de Learning for Life, competencia digital, en fin. Después toda esa información va a estar en la web, yo te voy a mandar ese link y seguramente tú lo irás compartiendo. Pero ¿por qué quería tocar este tema? El evento es latinoamericano, vamos a tener expositores de España, de Japón, de varios países de Latinoamérica, no va a ser solo para Uruguay, 2 días completos. Vamos a hacer un esfuerzo financiero porque nosotros no tenemos el presupuesto, estamos apostando ahí a la colaboración de aliados, de sponsors, haciendo un gran esfuerzo y veremos si nos vamos a tener que poner algún peso del bolsillo para terminar de pagar las cosas porque lo vamos a hacer en un buen hotel. Pensamos tener unas 500 personas el primer día, unas 250 el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo vamos a trabajar en salas más chicas, talleres, caso práctico. O sea, no queremos tener la masividad. El primer día son todas conferencias plenarias, el segundo día simultáneas, pero más bien con más tiempo para trabajar ciertas verticales específicas de esto que venimos hablando. Y el público va a ser, obviamente, esperemos, red de emprendedores, gente senior que esté haciendo cosas, pero también queremos ir justamente a la gente de mediana edad hacia abajo, a los jóvenes, a estudiantes universitarios que vamos a invitar, a empresarios, ¿sí? A gente de las autoridades políticas. Tenemos el compromiso de la Comisión de Futuro que nos va a apoyar para difundir y para darnos el respaldo. Está invitado el presidente del país, con el cual tengo una linda relación, y queremos hablar al final del evento, tal vez hacerle una entrevista más humana, no hablar de política, no hablar de la reforma pensional, que Uruguay acaba de hacer una reforma pensional, ¿eh? O sea, el tema también desde el punto de vista financiero está instalado en Uruguay. Hemos aumentado la edad a 65 años, hombres y mujeres.
por ejemplo. Pero tiene otros beneficios, por ejemplo, que puedas seguir trabajando después de retirarte de un lugar y puedes volver a aportar para mejorar tu sobrepensión, vamos a decir, Ah, posterior a que te retires. O sea, tenemos algunos temas innovadores interesantes. Por supuesto, como toda reforma, hay gente que no le gusta. Bueno, ese es otro tema, discutible, pero no lo vamos a llevar a hablar de eso, porque es un año político y no queremos mezclar los temas. Queremos hablar con el presidente que tiene 50, como yo, va a cumplir 51, igual que yo, eres un poquito mayor unos meses, pero ya siendo presidente muy joven y retirándose, por más que algunos creemos que va a poder volver en el 29, si él quiere, pero no importa, que nos cuente eso, cómo se imagina esta etapa senior, siendo expresidente, pero teniendo toda la vitalidad, toda esa experiencia de haber sido un político que muy joven llegó a ser presidente, cómo se imagina incluso fuera de la vida política. O sea, seguramente él va a seguir siendo un líder natural, va a ser presidente del partido seguramente, capaz que intenta ser presidente de nuevo en unos años, pero más allá de esa parte que es bastante obvia, ¿cómo se imagina con sus hijos? Si se imagina siendo abuelo, si se imagina, le encanta el surf, por ejemplo, es surfista el ah, presidente. Entonces, y se mantiene muy bien físicamente. Entonces, capaz que quiera competir mundialmente por alguna cuestión de surf, o viajar libremente, o dirigir algún organismo internacional porque tiene una muy buena imagen en este momento. Pero hablar desde ese punto de vista de el día después de ser sí. presidente con 51 años que va a tener en ese momento, ¿no? El año que viene. Entonces, te quiero decir, estamos muy entusiasmados, como verás, como Sociedad Latinoamericana de Estrategia, como mi propia empresa de consultoría que estamos creando, que tú has visto. Hemos creado esto que tú dices, una comunidad que la estamos lanzando en pocos días, que va a ser eso, una comunidad abierta donde estén los entrecanos, donde estén los consultores, donde estén las universidades que quieran, gratuita, por supuesto, para seguir fomentando este intercambio, que le hemos llamado la Silver Strategy Initiative. ¿Sí? La SSI, la Silver Strategy Initiative, asociado obviamente al tema estratégico, porque queremos darle esta importancia de la multidimensionalidad del tema este. No queremos quedarnos con el silver marketing, con el tema de los nuevos negocios, con el tema solo de salud, no, no. Un abordaje integral, que se metan en esta comunidad todos los actores, ojalá la banca para la finanza de los emprendedores, los organismos internacionales como el BID, la CAF, que están apoyando ya en nuestros países algunas ayudas a través de yo creo que vi el evento que tú decías el otro día que participaste. Ahí, por ejemplo, está Asociación Diagonal, es una asociación civil argentina, ¿no? Sí, Diagonal. sí, Diagonal hace un proyecto que está auspiciado por el BidLab, por ejemplo, igual que la Fundación Romero en Perú, que también está haciendo cosas en Perú y también está ayudado por el BidLab, o Saldarriaga Concha en Colombia, que es una gran fundación en temas de nueva vejez, o la Fundación Astur en Uruguay con el ex canciller Iglesias, que también va a estar presente en nuestro evento dando su testimonio de vida con 93 años y todavía totalmente pleno y vigente, el ex canciller, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, una eminencia uruguaya que por suerte vive todavía. Te quiero decir, queremos llevar mucho testimonio también. No va a ser un congreso solamente. El segundo día sí, tal vez más de charlas técnicas y habilidades y desarrollo de competencias. El primer día queremos que sea una fiesta de buenos ejemplos, de testimonio de gente pública, referente, pero que también conozcamos la otra parte, que nos diga su receta, qué hay que hacer para llegar bien de esa manera, ¿no? Entonces, estamos muy entusiasmados de eso, por eso que te agradezco y seguramente les voy a estar manteniendo informado a través de tu comunidad, a todos tus comunidades, ¿cómo se diría? Comunitarios, sí. ojalá puedan ir algunos, en fin, hay unos costos, pero podemos tener becas también, pero eso es lo de menos. Vamos a transmitir seguramente por streaming con un costo muy bajo el primer día, para que en vivo puedan seguirnos de toda América Latina sin tener que viajar, en fin, hay muchas ideas ahí, así que estoy muy entusiasmado con este proyecto. Yo ya me voy en 2 semanas para América Latina, me voy a instalar en Uruguay justamente para estar físicamente y presencialmente ahí, y de ahí moverme a Colombia, Centroamérica, donde estoy haciendo ya otras cositas, pero sobre todo con base en Uruguay, ¿viste? Y encantadísimo de seguir estos intercambios. Yo creo que también te quisiera invitar otro día con más tiempo, al revés, a que yo te haga una entrevista Ah, a qué Luis, bueno. más que a entrecanos, a Luis. ¿Quién está detrás de Luis? ¿Cuál ha sido la vida de Luis? ¿Por qué se tuvo que decidir hacer esta comunidad? Y bueno, y que también técnicamente nos vas a aportar seguramente buenos datos como lo has hecho hoy, ¿no? Con mucho gusto. Si me invitas, pues hablar no se me dificulta. No, ya Entonces, claro que vi, sí. somos iguales, viste que se nos va Pero yo a veces le digo a mi esposa, ¿no? Yo hago una broma de humor negro, que se entienda, ¿no? Pero el peor cáncer que me podría dar es a la garganta. A Ah, la... No, yo lo digo, Dios me libre, ¿no? Toco madera sin pata y claro. no tengo acá nada de madera sin pata. Pero quiero decir, por supuesto que cualquier enfermedad de ese tipo sería muy triste, pero quiero decir, yo soy una de las personas que necesito comunicarme sobre todo oralmente. Siempre me gustó, siempre de chiquito en el colegio me gustaba leer las redacciones,
recitar los poemas de memoria en las fechas patrias. Siempre me gustó. Y para mí, no digo que sea ¿no? A otras personas les gustará otras cosas, pero a mí yo siento que soy un ser que si no tengo eso y no escucho a otros y no hago conversaciones de este tipo, la verdad que no tendría mucho sentido mi existencia, te quiero decir, ¿no? Y a veces, como decíamos, por eso yo pongo en mi reseña las cosas simples. Tú puedes estar tomando un café con una persona, en un bus, en el tren, que acá uso mucho tren, Sí, y sí. surgen conversaciones interesantes, surgen observaciones, aprendizaje muchas veces por observar comportamientos. Siempre fui una persona que me gustó eso, ¿no? La comunicación en todo el sentido, ¿no? Bien, pues bienvenida a esa comunicación porque además el que aprende y enseña aprende dos veces. Eso dicen, eso dicen. Eso Bueno, digo. Luis, no sé tú si quieres agregar alguna cosa o crees que Sí, redondeemos en algo. voy a leer otros comentarios. Graciela Méndez saluda, buenos días, deseo estén muy bien. Agustín Guerrero es mexicano, pero él vive en Chicago, saluda, buenos días. Buenos días. Graciela Méndez corrige el dicho que dije yo hace rato. Ella escribe, como te ves, me vi, como me ves, quién sabe si te verás. Ah, está bien. Lo corrigió ella. Saludo al programa universitario para personas mayores de México, que no lo conocía, no lo tenía en la Bueno, pista, pero bienvenidos interesante. y qué bueno que se comunican con nosotros. Si es un programa universitario, me dará gusto conocerlos y podemos platicar en cualquier momento. Los invito a comunicarse pues Exacto. para hacer Y aprendí. alianzas, ¿no? Y si Exacto, sumamos, exacto. multiplicamos. Nuestro amigo Pedro Atúncar de Perú escribe, muy interesante, aun cuando no es mi medio. Resalto el tema de empatía, conocimiento. Se me movió aquí la pantalla. Resalto el tema de empatía, conocimiento, reconocimiento y calidad humana. Excelente tu exposición, mi estimado Juan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y agrega reconocimiento a las cualidades personales. María López saluda, buenos días. Carolina Serrano, buen día. María Eugenia Alanís Morales desde Monterrey, México, buen día. Max Bracho desde Monterrey, México, excelente, gracias por compartir tan interesante tema. Perla Cortés, buenos días. María Eugenia Alanís, juventud y experiencia son una buena combinación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pedro Atúncar escribe, de habladores y contadores somos dos, Juan, sería corto cualquier tiempo. Entusiasma, entonces, yo tengo muchos amigos en Perú también, bueno, por otras cosas de negocio en su momento y profesionales, pero siempre he tenido muy lindas pláticas con la gente de Perú, además que me encanta cómo estructura muy bien su mensaje, cómo pronuncia muy bien, ¿no? Vieron que a veces nosotros en otras partes hablamos con mucho lunfardo y cortamos palabras. La verdad que el español, el castellano, creo que de los mejores que lo hablan y lo pronuncian son los amigos peruanos, ¿no? Muy pausados, muy terminan todas las S, las palabras. Así que un saludo a Perú, tengo muchos lindos recuerdos, iba mucho a Lima yo trabajando por estas empresas internacionales. Teníamos muchas cosas en Lima, desde Bogotá, desde Colombia. Así que es de los países que más he andado en América Latina. He tenido el privilegio y la suerte, el otro día se lo decía, no me acuerdo, un amigo, pero no por llevar estadística para darme la parte, no, no, porque me parece mentira. A mí siempre me encantó soñar. Yo era chico y me imaginaba viajando, volando, conociendo, y en un momento parecía que eso iba a ser difícil, ¿no? Bueno, por contextos de la vida. Y el otro día saqué la cuenta y conozco 40 países y más de 200 ciudades, ¿no? Y lugares. Entonces, y no lo digo, repito, desde el punto de vista de, el agrandamiento, no, 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 de cómo en la vida cuando uno le pone pasión, le pone ganas, tiene el propósito claro, tiene eso que te lleva a esa inercia, que a veces no se puede explicar con palabras, también se te cruzan personas como los Luis, o como tanta gente que a mí se me ha cruzado en la vida, la gente de buena energía, la gente que te dice, bueno, hagamos una charla, y otra gente te va con, y este señor peruano, que perdón que me olvidé el nombre, como ese Pedro Pedro, Atúncar. ¿entiendes? Y Pedro que se cruzó por ahí, capaz que un día estoy en Lima o en otro webinar y Pedro se conecta nuevamente o lo busco en LinkedIn. Después. Eso es lo lindo de cuando uno hace las cosas por bien, de buena entraña, de buena leche, como dicen los españoles, y no solo por esta especulación, como yo decía al inicio de nuestra charla, ¿no? Está bien que haya un negocio atrás, está bien que haya empresas que hoy o mañana ganen buen dinero, nadie está diciendo que no, y que siempre y cuando solucionen bien las necesidades que tengamos los seniors, eso en primer lugar, por supuesto, Claro. pero desde una perspectiva humana porque todos vamos a ser senior, incluso esos jóvenes que hoy estén vendiendo ese producto o estén fabricando esa solución o procesando ese servicio, tienen que pensar qué cosa que a mí no me gustaría que me hicieran cuando tenga 70, cuando tenga 80 o cuando vaya a estudiar a los 60 o a los 55, no sé, pongo ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa que a mí no me gustaría que me hicieran tengo que tratar de evitar hacerlo ahora con mi producto o servicio? Claro. Creo que es la gran, si se responden esa pregunta honestamente, no tengo duda que va a haber una catarata de muy buenos productos y servicios
y el retorno va a venir, porque el ser humano y el mercado reconoce. Imagínate, es como los viajes, ¿no? Yo ahora voy a ir a Múnich la otra semana y estaba buscando hoy el hotel y todo. ¿Por qué no, al menos a mí me pasa, por qué me estoy guiando cada vez que viajo hoy por hoy para elegir el hotel o el restaurante para comer o el paseo para hacer? Por los comentarios de otros seres humanos. Sí, Yo les creo, no los conozco, no los conozco, no sé quiénes son. A veces hablan en ruso, tengo que ponerle la traducción, o en brasileño o en inglés, pero le creo que al ser humano que cuando está satisfecho lo decimos, y lo compartimos. Entonces yo les digo y los invito a toda la gente de empresa que nos esté escuchando, sea joven, mediana edad o ya senior, pregúntense siempre qué cosa que a ustedes creen que el sentido común les indique que no quieran que se lo hagan a ustedes, no se lo hagan a sus clientes. Y con eso, si contestamos bien esa pregunta, yo creo que cualquier cosa que hagamos, mientras siempre y cuando tenga necesidad, obviamente, ¿no? de existir eso, va a venderse bien y va a ser recomendado. Y por eso yo estoy con esta pasión, porque yo no estoy, ¿entiendes? Estoy seguro y confiado del futuro de que van a surgir muchos proyectos interesantes con esto que estamos haciendo. ¿Pero por qué? Porque ponemos la carne en el asador, porque creo que somos transparentes, porque nadie podrá no estar de acuerdo o no, o alguno no ver el problema todavía, pero se dan cuenta que no hay una doble intención, que no claro. estamos queriendo vender nada, que estamos compartiendo, que estamos compartiendo aprendizajes, información y sobre todo pasar un lindo momento de una buena conversación durante 1 hora y 15, 13 y 40 minutos con 50 segundos que vamos desde que empezó la grabación. Sí, pues sí. Y yo, fíjate, yo ya decidí que yo ya no voy a compartir. ¿No vas a compartir? No más, no más. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo y reflexionando que compartir es como dar lo que te sobra. Ok, Sea, tienes pan de sobra, pues compartes, das una parte y tal. Y me parece que en mucho lo que hacemos, Juan, es, eh, crear. tiene otro fondo, tiene otro trasfondo. Así que yo dije, yo ya no voy a compartir, ahora voy a convidar. Porque Ok, en lo que hacemos, vamos a dejar un pedazo de la vida de nosotros para tocar la vida de los demás. Y yo buen creo punto. que es un enfoque que es un juego de palabras, pero es un enfoque que yo tengo para expresar que lo que hacemos lo hacemos desde el gusto de hacerlo, no desde la esperanza, la expectativa de a ver qué consigo, a ver qué saco, Exacto, qué beneficio tengo, sino exacto. con el puro propósito de decir, aquí está mi grano de arena. ¿De qué sirve? Ya con que alguien le sirva es suficiente. Me hiciste acordar la metáfora de la estrella de mar, ¿no? Que alguna vez es algo muy de muchos años, pero que mucha gente joven no lo conoce. Hay unos videos incluso muy viejos ya en YouTube de la década de los 80, pero Jay Barclay, que era un Barclay de apellido, que era un futurólogo, y tenía un video muy interesante para hablar de visión de futuro, que era un joven a lo lejos que estaba como haciendo un baile, una danza, y había un intelectual de estos de manos en el bolsillo, que creía que ya sabía todo, el soberbio, ¿no? El que ya no tenía nada que aprender que dice, se acerca y le pregunta, joven, ¿qué está haciendo? El joven le dice, estoy lanzando estrellas de mar al océano. ¿Y le puedo preguntar por qué? Le dice el sabio. Y muy fácil, dice, porque el sol está subiendo y la marea está baja, y las estrellas de mar se van a morir en la orilla, porque no tienen agua y el calor obviamente las mata, ¿no? Le dice, pero joven, le puedo preguntar, ¿usted no se da cuenta que hay miles y miles de kilómetros de costa y miles de estrellas de mar en la orilla? ¿Usted cree que su esfuerzo tiene sentido? El joven se inclina, recoge solo una, se mete bien adentro del mar, la lanza con fuerza para asegurarse que llegue a lo profundo, que se salve, y le dice, para esa tuvo sentido. Claro, por Entonces, esto supuesto. es lo que tú dices. No importa cuántos ahora están conectados, a cuántos más verán después o no, con que una persona, un minuto, una de las tantas cosas aquí que divagamos hoy, tal vez intercambiamos, se vaya. Yo mismo, tú mismo ahora nos llegó este mensaje de la gente del programa universitario. No lo Sí, sabíamos, no lo no, sabíamos. no. Y ya esa estrella de mar, ya nos aportó algo, ya es otra cosa para ejemplo, para investigar, para hacer una alianza hoy o mañana, para compartir con otros, bueno, o convidar, como dices tú, pero decir, entérate de esto. O como ayer que yo estaba mirando una nota del colombiano más millonario hoy por hoy, que es un señor además que yo respeto mucho, David Vélez, porque es el señor que creó Nubank, uno de los primeros bancos digitales del mundo y sobre todo en América Latina. Colombiano, pero que lo hizo en Brasil porque además la legislación colombiana oligopólica no lo dejaba, ¿no? Para preservar los grandes grupos económicos familiares colombianos, y lo hizo en Brasil, o sea, extranjero en Brasil, en Sao Paulo,
desarrolló con lo difícil. Tuvo que tener hasta un permiso del presidente de Brasil. Yo no sabía que para invertir en Brasil en algún momento tiene que autorizarte el presidente para hacer banco, Wow. ¿no? Una cosa, hoy es el colombiano más rico, 8.500 millones de dólares su fortuna con 40 años que tiene de vida recién. Pero el señor Vélez ya decidió que la mitad de su fortuna ya la está donando en vida, pero no que la va a regalar. ¿En qué la está donando? En becas para cursos de programación y de tecnología. Para Colombia, obviamente, me imagino que en Colombia, y no sé si se podrá postular cualquier país de América, pero es su país, ¿no? Colombia. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Eso es lo que te da ilusión y te da esperanza, que todavía hay algunas personas que les ha ido muy bien, está bien, con sus méritos, pero que reconocen que lo más importante, un poco lo que tú decías, si yo no doy limosna o yo no estoy compartiendo, no, estoy creando conocimiento. En este caso, a partir de a darle la facilidad de acceso a una educación a ese niño humilde, pobre, que no podría, pero además, como él dice, es una estadística tremenda en Colombia. Creo que hay como 39 abogados por cada tecnólogo o persona que sabe de tecnología en este momento en Colombia. O sea, se sigue produciendo cosas que ya no hay ni trabajo tal vez para esos abogados, ¿entiendes? Porque ya no es necesario, porque la tecnología incluso está... Y no se está preparando en que en lo que va a haber, hay y va a haber mucho más trabajo para adelante, ¿no? Que es Claro. en el tema programación, tecnología y demás. Y él se da cuenta que tiene que destinar ahí los recursos de esta parte de la fortuna que va a donar. Entonces, muy inteligente porque no es solo decir, bueno, 1 millón de dólares para la fundación no sé qué, 10 millones para la lucha contra el SIDA, contra el ébola. Está bien, es una manera. No, no, vamos a impactar, pero dirigiendo esos esfuerzos a lo que creemos que realmente, como decías tú, va a transformar la vida de ese niño, de ese joven, ¿no? Entonces, esos ejemplos me parece que son los que tú dices, ahí está, que hay que convidarlos, ahí está, me gustó el concepto, porque yo estoy convidando esta noticia de que ojalá valoren a este señor que es un multimillonario, pero con conciencia social, un señor que además le ganó a los oligopolios, le ganó al status quo, ahora está en Colombia, ahora lo dejaron entrar en Colombia, ahora ya tiene sus oficinas también en el banco, está en Colombia, pero es un neobanco, lo que se dice un banco digital, ¿no? De los que no tenía sucursales, no tenía muchos empleados, y por eso, como decía él, pude competir y cobrar menos tasa de interés por las tarjetas de crédito y que la gente hoy tiene 85 millones de clientes, una cosa así, ¿no? En América Latina. Todo de la nada, ¿eh? Empezó en una casita en Sao Paulo con dos socias más, una señora y un señor. Es como el cuento de estas empresas de Google, de que empezaron en un garaje, así. Sí. Una casita chiquita, durante 2 años estuvieron así, llegaron a ser 25 ya personas ahí que dice que trabajaban arriba del piletón de la cocina, ya porque no había ni mesa para sentarse. Y hoy tienen oficinas en México, en Brasil, en Colombia, en Alemania, en fin. Entonces, esos son lindos ejemplos de que hasta en América Latina, con todos nuestros problemas y restricciones, hay gente que va para adelante, tenemos capacidades. Lo que falta es esto, empezar a convidar más, a abrir el juego, y a sumar entre todos más, para que ganemos más todos, ¿no? Y si sumamos, multiplicamos. Muchas gracias, Pedro. Atúncar todavía nos escribe, compartir es frío, convidar es más familiar y aflora el amor. Totalmente. Me Sí, gustó eso, me gustó eso. sí, Esto que tú dices de multiplicar, para redondear de mi parte al menos, Víctor Cooper, que yo admiro mucho, lo voy a ir a ver a Madrid ahora el 14 de febrero a una charla, lo vengo siguiendo hace muchos años, y él tiene una fórmula que dice, hablando de la importancia de la actitud, que para desarrollar la habilidad en una persona, la competencia, el saber de algo, suma, pero la actitud multiplica. ok. Entonces, Ándale. tú puedes saber de algo, pero si no quieres hacer eso y no quieres hacerlo con otros, si no quieres realmente ayudar a otros, entonces es el mismo que dice que nadie se va a acordar de ti por tu hoja de vida, ¿no? Por tu currículum. Se Claro, van a acordar por tu esencia, por tu claro, manera de ser, por claro. si te reías o no, si eras amargado, si llorabas, si te quejabas o eras un tipo positivo, ibas para adelante. Bueno, él es el mismo autor este que dice, la habilidad suma, pero la A multiplica. Entonces creo que es importante multiplicar con la actitud de convidar, como dices tú, y vamos a generar cada vez más conocimiento y más gente linda, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco. Esto es muy interesante y efectivamente el tiempo pasa volando. Ya son Sí, una hora 1 hora y 20. pero muy bien aprovechada, muy enriquecedora. Te agradezco mucho, Me agradezco a alegro. las personas que se conectaron por el Facebook, los comentarios que hicieron, sigan la página, sigan la conversación. En breve va a estar en nuestro canal de YouTube para todos, para que lo puedan disfrutar cuantas veces quieran y compartir o convidar cuantas veces gusten. Gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana con otra charla de Entrecanos. Gracias. Gracias, Luis. Seguimos en Buenas contacto tardes. también nosotros. Y un saludo a todos ¿cómo es?
Entrecanoso, ¿cómo sería? Entrecanos, entrecanos, a todos los entrecanos. Todos los entrecanos. Un gran abrazo, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto.